Buenos días, ¿se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Ok, vamos a continuar. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Creo que no, doctor. Hasta ahorita no. Bueno, habíamos visto, ¿verdad?, el humor acuoso, que es un líquido claro, ¿verdad?, que se encuentra en la cámara anterior y posterior, que se produce por los procesos ciliares del cuerpo ciliar y, y se produce a una velocidad de 1.5 a 2 microlitros por minuto, teniendo un cambio aproximadamente en 120 minutos en total, tanto de la cámara anterior como de la posterior. Esto sin duda pues es importante porque en un momento va a llenar los aportes energéticos y nutricios, ¿verdad? De los medios de las estructuras avasculares. Como conocemos, ya tenemos dos estructuras que son avasculares. Uno es la córnea y otro es el cristalino, pero también la esclera es avascular, a pesar de que la esclera, a pesar de que la esclera tiene una porción en su parte anterior, que es el plexo, el plexo vascular, que es la epiesclera. El resto de la esclera no sangra, no tiene sangrado. Si yo hago una punción a la esclera a través de la vía pars plana, que es una parte donde no existe ninguna estructura relacionada con el, con el, ninguna estructura relacionada con vasos, puedo perfectamente inyectar o acceder para un procedimiento quirúrgico vía pars plana a través de la esclera y sin ningún tipo de sangrado. Tenemos entonces tres estructuras que son avasculares: la córnea, el cristalino, la esclera. Un segundo, por favor, me sale. Bueno, la importancia también del humor acuoso, ¿verdad?, es de que debe de existir un equilibrio entre la producción del humor acuoso y su salida. Entonces, si tenemos la producción del humor acuoso a nivel del cuerpo ciliar, de los procesos ciliares, entonces tenemos un mecanismo de eliminación a través de la red trabecular. Sabemos que el trabéculo está conformado por estructuras muy bien definidas, ¿verdad? Son tres partes bien diferenciadas. Uno es el trabéculo uveal, que es el más interno, el trabéculo corneoescleral y el trabéculo yuxtacanalicular. A través de ese trabéculo, conformado por tres porciones o tres divisiones, llega a la lámina, a la porción cribriforme y entra en contacto con la cara interna del canal de Slem, el cual se va a eliminar del canal de Slem hacia la porción de las venas epiesclerales o los canalículos epiesclerales y esclerales, hasta llegar
a la circulación venosa. Cuando existe en los pacientes, aquí está, cuando existe en los pacientes por arriba de lo que se considera un riesgo de presentar el glaucoma después de los 40 años, el glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma crónico de ángulo abierto, entonces puede existir lo que pudiera ser lo que se llama un colapso del canal de drenaje que vendría siendo el canal de Schlemm, la porción trabecular. El cristalino también ya lo vimos, es un lente biconvexo. Sí, vimos el cristalino. ¿Sí? Pues es un lente biconvexo. Acuérdense que el cristalino, su nombre lo dice, cristalino, es transparente. El cristalino es un lente biológico. Habíamos visto, ¿verdad?, que tiene una cápsula única y que crece como paulatinamente a través de toda la vida. Cuando nacemos pesa 60 miligramos y con el desarrollo llega hasta 250 miligramos, lo cual en los ojos pequeños puede crear algún tipo de problemas, como puede ser el bloqueo o el cierre angular de la cámara anterior y por consiguiente el del trabéculo, ocasionando lo que sería un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Un glaucoma de ángulo cerrado de forma aguda o un bloqueo agudo. Es avascular, proviene del ectodermo, se encarga de la acomodación, tiene aproximadamente de 4 milímetros de ancho por 9 milímetros de longitud de diámetro. Está constituido por proteínas y es un lente biológico con el que nacemos y tiene un poder dióptrico de 17 dioptrías, que aunado al poder refractivo de la córnea, pues nos va a dar un promedio de 60-62 dioptrías de poder. Aquí podemos ver el cuerpo ciliar como una rueda dentada o como un acordeón. Si vemos el cristalino está suspendido a través de la zónula y une al cuerpo ciliar con el ecuador del cristalino, que es la parte periférica. Esta zónula es fuerte, si tratamos de arrancar el cristalino es difícil. Es difícil relativamente en el sentido de que estamos manejando estructuras muy delicadas. Si no se rompe adecuadamente, por ejemplo, en las cirugías intracapsulares, la zónula, se puede provocar una diálisis o una pérdida de la cápsula, una ruptura de la cápsula y provocar salida del material. En otras ocasiones, cuando estamos haciendo algún tipo de cirugía y el paciente presenta alguna enfermedad o una debilidad en la zónula, por ejemplo, con una pseudoesfoliación, entonces el cristalino es muy frágil y fácilmente se rompe la zónula. Se puede luxar el cristalino e irse al polo posterior en caso de que se esté realizando algún tipo de cirugía. Esta zónula, vemos el cuerpo ciliar se encuentra relajado, está abierto y la zónula se encuentra tensa, el cristalino está aplanado, lo cual nos hace, ¿verdad?, ver hacia la porción lejana. Cuando ocurre la acomodación, que es ver de cerca, podemos ver que el cristalino se empieza a plegar como acordeón, se junta, la zónula se relaja y el cristalino se abomba para la visión cercana. Entonces tenemos un efecto de abombamiento y aplanamiento de la zónula para el efecto de la acomodación del cristalino, lo cual nos permite en miles y millones de veces estar viendo tanto de lejos como de cerca sin ningún problema por la acción del cristalino. Los pacientes que se operan de catarata y usan lentes monofocales pierden la capacidad de la acomodación. Un paciente sin problemas después de los 40 años puede disminuir la acomodación. Empiezan a utilizar lentes, son presbitas que les dificulta la lectura de cerca y es precisamente por la falta o
la pérdida de la acomodación. Este proceso empieza, la presbicia empieza entre los 40 años y termina más o menos a los 60 años. Empieza con 1.25 dioptrías y a través del tiempo va a terminar en 3 dioptrías de visión cercana. Aquí podemos ver el cristalino tiene diferentes núcleos. Lo puedo ver en la lámpara de hendidura. En el momento en que yo trace una línea de luz y lo atraviese, puedo ver el núcleo del cristalino embrionario, el núcleo del cristalino fetal, el infantil, el del adulto. Puedo ver la cápsula posterior, la cápsula anterior, principalmente. En la medida que el cristalino envejece, pues vemos que su crecimiento va siendo compactado, va siendo hacia el centro. Es como una capa de cebolla que se va aumentando periféricamente y vemos en esta toma de una citología, ¿verdad? Del cristalino, una histología, una toma del cristalino, vemos cómo la parte más periférica alcanzamos a ver los puntitos que son del epitelio del cristalino, nada más están o se encuentran en la cápsula anterior. La cápsula posterior no tiene epitelio y vemos cómo del epitelio se están formando los prismas o las células que son del cristalino, que son transparentes y que van ordenadas, y en la medida en que van llegando hacia el centro se van compactando. Y a través del proceso de la vida, la exposición a la luz ultravioleta, este cristalino va teniendo cambios. ¿Por qué? Porque absorbe la luz ultravioleta del sol y produce una oxidación a nivel de los prismas del cristalino o de las células del cristalino, ocasionando lo que sería una esclerosis del mismo. Esa esclerosis del cristalino pues va a producir cambios, endurecimiento, va a producir cambios, opacidad y una disminución paulatina de la sensibilidad al contraste. Aquí podemos ver la acomodación. La acomodación también ya la vimos, ¿verdad? De que el cristalino tiene la capacidad de aplanarse y relajarse a través del músculo ciliar. Sí. Cuando tenemos una visión lejana, la pupila se hace midriática, el músculo ciliar se relaja y la zónula se tensa, el cristalino se aplana. Entonces vemos que en el momento podemos observar que en visión cercana el músculo ciliar se contrae, se cierra la rueda dentada, el acordeón, la zónula se relaja, la pupila se hace miótica y el cristalino se abomba y podemos observar o tener lo que se llama la visión cercana. Entonces, cuando nosotros hacemos una exploración, vemos visión lejana, visión cercana. Las cámaras fotográficas tienen, las que son de zoom, tienen un efecto que cuando enfoca uno de cerca, el zoom sale y empieza a enfocar. Llega el momento en que a determinada distancia, el zoom ya no hace efecto. ¿Por qué? Porque ahí ya toda la imagen puede ser tomada directamente y ninguna parte de ella va a salir enfocada. O sea, todo va a salir enfocado, perdón. El cristalino mantiene su propia transparencia, tiene un poder, habíamos visto, de 17 dioptrías, proporciona la acomodación y absorbe la luz ultravioleta. Cuando se enferma, se opaca, pierde su transparencia y viene lo que se llama la catarata. En el cristalino se forma la catarata. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una catarata, la catarata la buscamos atrás de la pupila. Sabemos que el cristalino se encuentra en la cámara posterior, formando la cámara posterior en relación íntima con la cara posterior del iris. Tenemos también el humor vítreo. El humor vítreo pues es un gel de aspecto gelatinoso. En el niño parece una gelatina, es dura.
Es transparente. Bueno, vamos a hablar de una consistencia gelatinosa, ¿no? Pero en la medida que el cristalino envejece, o se llama cinéresis al envejecimiento, cinéresis vítrea, en la medida que el cristalino se hace cinerético o envejece, va haciéndose cada vez más acuoso, o sea, más de un aspecto más de gel. Si yo tengo una cirugía en donde mi cápsula del cristalino se rompe por una diálisis capsular, puede salir el vitrio a través de la herida y en ese momento yo tengo que hacer lo que se llama una vitrectomía, cortar el cristalino. A ese cristalino lo identifico colocando un hisopo húmedo y en el momento en que lo separo se hace un filamento. En ese momento lo corto. Cada vez que se haga un filamento lo tengo que estar cortando. O en su caso, pues hacer una vitrectomía anterior con un vitrector. Bueno, este es gelatinoso, es transparente, no tiene vasos, constituye las 2/3 partes del volumen y sabemos que pesa un promedio de 4 gramos. Está limitado en la parte anterior por el cristalino y el cuerpo ciliar, y por la parte posterior o desde la pars plana hacia la parte posterior está limitado por la retina, y en la parte más del fondo del ojo, en la parte más posterior, está o se encuentra la papila óptica. Está relacionado. Este humor vítreo o este vitrio es el que le va a dar la forma al globo ocular. Lo va a mantener de forma constante, pues la forma que tiene normalmente, pero se encuentra rodeado de una membrana, está envuelto por una membrana. Esa membrana se llama hialoides, es una membrana muy fina que está relacionada o está pegada alrededor del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, de la papila óptica. Ahí está adherido esa hialoides, pero también está adherida en la periferia de la parte más anterior del ojo, de la retina. Cuando existe, por diferentes razones, principalmente por la senescencia o el envejecimiento del vitrio, cambios físico-químicos del vitrio, pues puede llegarse a desprender la hialoides, ocasionando en el paciente lo que llamamos miodesopsias, o que empiezan a haber arañitas, mosquitos o diferentes cuerpos flotantes que se encuentran en el ojo. No todos los cuerpos flotantes se deben a desprendimiento de hialoides. Algunos cuerpos flotantes pueden obedecer a remanentes de tejido embrionario que se quedó o que colapsa o que se une o que se sedimenta a través de los años, y que son restos embrionarios que quedaron en la formación del globo ocular. Entonces, cuando yo tengo un paciente que llega a mi consultorio porque presenta de repente mosquitas volantes que se llaman miodesopsias, pues es un signo de alerta de que algo ocurre a nivel de la retina. Es un signo de alerta en que debo de revisar a mi paciente en el fondo de ojo para ver que no haya ocurrido algún tipo de lesión. ¿Por qué? ¿Qué tipo de lesiones puede ocurrir? Si hay una presencia de desprendimiento de vitrio posterior, que es la membrana hialoidea que se desprende, puede haber, por la adherencia que tiene, puede haber un desgarro en una lesión predisponente por una degeneración latiz o un adelgazamiento o una atrofia o hipotrofia de tejido periférico de la retina. Entonces, tenemos que estar alertas, hacer una exploración con la pupila dilatada del paciente y en caso de que haya algún signo, que sepamos que es, o que queremos saber si es la membrana hialoidea y que tuvo un desprendimiento de vitrio posterior, tenemos que buscar el signo de Weiss, W-E-I-S.
Waze. Entonces, si yo busco el signo de Waze y lo encuentro, ¿cómo me voy a dar cuenta que es el signo de Waze? Bueno, porque tiene que tener la impresión de un círculo translúcido, transparente, a nivel, a nivel del vitrio, donde yo pueda observar que estaba insertado precisamente a nivel de la papila o del nervio óptico, ¿sí? Entonces tenemos que ver ese signo de Waze. Si yo encuentro una zona degenerativa o puedo encontrar un agujero de la retina o un desgarro en la retina, se tiene que dar tratamiento porque son factores de riesgo para un desprendimiento de retina. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos desprendimiento de retina. Bueno, la retina. ¿Qué es la retina? Pues es un tejido neurosensorial. Tiene 10 capas, ¿sí? Es una estructura de múltiples capas que van alternadas y que tienen diferentes cuerpos celulares y prolongaciones sinápticas. Es semitransparente, es delgada. Realmente es tejido nervioso que se comunica a través del nervio óptico a la vía visual hasta llegar a la porción occipital del cerebro, en las áreas de Brodmann, para procesar la imagen. Esta capa neurosensorial, pues podemos dividirla en dos porciones, una porción del polo posterior, en tres porciones, una porción del polo posterior, que es realmente lo que estamos viendo aquí en la fotografía, que se encuentra enfrente, a la mitad del ojo, la porción ecuatorial, y la parte más anterior, la porción periférica. Entonces, cuando yo hablo de retina periférica, estoy pensando que estoy hablando de la parte más periférica de la retina, que viene siendo la parte más anterior del ojo. Y que para poder explorar la parte anterior del ojo tenemos que dilatar la pupila para poder hacer una buena exploración. Aquí en el polo posterior encontramos estructuras muy bien definidas. Está el nervio óptico, que es por donde sale la capa de fibras nerviosas que vienen de las células ganglionares de la retina. Tenemos la presencia, la salida de la vena central de la retina con cuatro porciones. Tenemos la entrada de la arteria central de la retina y podemos observar una zona pigmentada en la parte del centro que se encuentra a 2 diámetros del disco de la papila óptica. El disco o la papila óptica se encuentra del lado nasal, siempre va a estar del lado nasal. Si ustedes me preguntan qué ojo es este, es el ojo derecho. La nariz se encuentra del lado de la papila y a 2 diámetros de disco, tomando en cuenta el circulito de la papila, podemos decir que se encuentra la mácula a 2 diámetros de disco de la papila. Esta papila debe ser pigmentada y con un brillo homogéneo sobre su superficie. La importancia de la mácula es de que en ella se concentra la mayor cantidad de conos y que se encarga de la visión más fina. Tenemos dos visiones, una visión periférica y una visión central. La visión central es lo que nos permite leer, lo que nos permite ver los detalles. Si nosotros, por alguna razón, tenemos algún trauma, lo cual que provoque un edema macular, una lesión a nivel de la mácula, si tenemos una membrana epirretiniana a nivel de la mácula, pues puede, o una lesión, una cicatriz, o una inflamación, una infección, lo que sea, podemos perder, si se daña la foviola, que es la parte central de la mácula, si daña la foviola, podemos perder hasta el 60% de la visión. Aquí podemos observar cómo se observaría la retina y vamos a ver la división de la mácula. La mácula, la parte del centro, se llama foviola.
ligeramente a un lado, la fobia, el área para y la región perifobial. Aquí vamos a regresarnos un poco. Aquí está. El mero centro es la fobiola. Inmediatamente la fobia, la para y la perifobia. Todo lo que se vea pigmentado se llama mácula o se conoce como mácula. Aquí podemos observar. ¿Qué es lo que yo voy a revisar en el fondo de ojo? Bueno, en primer lugar, que los medios sean transparentes. Si hay una catarata, no voy a poder visualizar la retina directamente. El ojo nos permite, a través del estudio de fondo de ojo con un oftalmoscopio, del que sea, o alguna lupa, nos permite ver el interior del organismo. Es una ventana que permite observar el interior del organismo. Podemos ver los vasos, los más oscuros son las venas, las más claras son las arterias y más delgadas. Tiene forma de arco, son arqueadas, patrón vascular arqueado, superior e inferior. Siempre va acompañado de una arteria de una vena, temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior. La papila tiene un promedio de 1500 micras, debe ser de un color naranja rosado. El centro debe de ser una depresión que no vaya arriba del 30%. Los vasos deben de salir centrales y a 2 diámetros del disco se encuentra la fobia, que debe ser pigmentada y con un brillo. Aquí podemos observar las diferentes capas de la retina. Tiene 9 capas neurosensoriales y una que es el epitelio pigmentario. Entonces toma como que tiene 10 capas. Uno, es el epitelio pigmentario, que está íntimamente relacionada con la membrana de Bruch de la coroides. Ese epitelio pigmentado, si es una barrera que va a permitir el paso de sustancias nutricias y oxigenación que vienen de la coroides a través del epitelio pigmentario para que lleguen a los conos y bastones que se encuentran en la retina. Los dos se encuentran, la 2 es los conos y bastones. El 3 es la membrana limitante externa. La 4 es nuclear externa. El 5, plexiforme externa. Y luego repetimos. Nuclear interna. Plexiforme interna, la 7. La 8, capa de células ganglionares. Capa de fibras nerviosas, la 9. Y por último, la 10, la membrana limitante interna. Las células ganglionares, cuando se pierden, disminuye la cantidad de fibras nerviosas y por consiguiente puede haber un daño en la visión. La membrana limitante interna llega a tener que eliminarse cuando existen plegamientos o membranas epirretinianas sobre la superficie de la mácula y que están dañando o pueden dañar la visión o que están ejerciendo algún tipo de tracción sobre la superficie de la mácula. Tenemos la conformación, les repito las capas. 1, epitelio pigmentario, el 1. El 2, conos y bastones. El 3, membrana limitante externa. 4, nuclear externa. 5, plexiforme externa. 6, repetimos, nuclear interna. Ahora, antes era externa, ahora es interna. La 7, plexiforme interna. La 8, capa de células ganglionares. La 9, capa de fibras nerviosas. Y por último, la 10, la membrana limitante interna. ¿Sí? ¿Qué función tienen los elementos que se encuentran a nivel de la retina? Bueno, son los conos y los bastones. Los conos se encargan
en la visión diurna, en la visión de los colores, mientras que los bastones se van a encargar de la visión nocturna. La mayor cantidad de conos se encuentra localizada en la mayor parte de conos se encuentra localizada a nivel de la mácula. Aquí podemos ver un estudio que se llama tomografía de coherencia óptica. Este estudio de coherencia óptica viene siendo pues una, vamos a mencionar, pues como una especie de corte histológico, esquemático, ¿verdad? En vivo, que se hace a través de la emisión de luz infrarroja. Y podemos observar cómo se ha cortado en el paciente esta imagen, y pues es una imagen muy precisa de la zona de la mácula. Vemos en el mero centro una zona de depresión. Esta zona de depresión es donde se encuentra la foviola y la fóvea. Su grosor promedio es 230 micras. Puede variar. Cuando existen algunas enfermedades como la retinopatía diabética con edema macular diabético, existe la presencia de infiltrados de la pérdida de la barrera hematorretiniana, y esa pérdida de barrera hematorretiniana permite la salida de elementos del plasma que se van a infiltrar a nivel de los tejidos de la mácula, y por consiguiente va a aumentar su grosor y provoca lo que sería un edema macular diabético, por consiguiente baja de visión. Si tenemos una oclusión de la vena central de la retina, también va a haber un edema a nivel macular. Si tenemos un traumatismo, un edema de Berlín, va a haber un edema de mácula, etc. Hay diferentes patologías que pueden ocasionar ese tipo de problemas. Tenemos aquí, podemos observar el epitelio pigmentario, que es rojito. Aquí lo vemos en color medio rojo, naranja. Tenemos la coroides por abajo del epitelio pigmentario. Podemos observar la membrana limitante externa, la de los conos y bastones, la membrana limitante interna. Podemos ver todas las estructuras, cada una de ellas, con este tipo de tomografía de coherencia óptica. Se utiliza mucho. Aquí estamos viendo las funciones de los conos y de los bastones. Uno, vemos a los conos, que tiene un alto umbral de activación para la visión diurna, tiene menos cantidad de pigmento y tiene mucha sensibilidad a las de luz del sol o del medio ambiente. Mientras que los bastones tienen un bajo umbral, se especializan en la visión nocturna y capturan más luz. Al tener más pigmento, la sensibilidad de la luz puede dispersarse. Podemos entonces tener que cuando hay mucha luz, la pupila se hace miótica, se cierra, y es un diafragma que va a limitar la entrada de la luz al ojo. Mientras que en la noche nuestra pupila se hace midriática para que capture la visión nocturna los bastones que se encuentran más periféricos en la retina. Entonces podemos tener un periodo refractario de adaptación, ¿no? Por último, estamos viendo aquí la papila. ¿Cómo vamos a encontrar el nombre de la papila? Es el disco, se conoce como disco óptico, sus sinónimos: papila óptica, cabeza del nervio óptico, punto ciego. Sabemos que el nervio óptico no tiene fotorreceptores, no tiene conos, no tiene bastones, únicamente está conformado por pura capa de fibras nerviosas, ¿sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, lo tenemos
si nos asomamos por la ventana de la pupila al interior del ojo, podemos buscarlo a 15 grados del lado nasal. Lo vamos a observar como un círculo, como una forma ovalada o ligeramente oblicua. En esta porción vamos a identificar el nervio óptico. ¿Qué color debe de tener? Bueno, pues el color debe de ser un color naranja rosado. El color nos va a dar el estado de salud de nuestro nervio óptico, ¿sí? Entonces, si tenemos nosotros un color naranja rosado, podemos decir que es un nervio óptico sano, pero si tenemos un color amarillo pálido, podemos decir que esa papila tiene problemas circulatorios, que está hipotrófica y que puede ser un problema de isquemia que esté teniendo el paciente a nivel del nervio óptico. O lo otro es de que esté blanca o pálida, que ya esté totalmente atrófica y que la función de la papila ya se anula o que ese ojo sea ciego. Entonces vemos que la papila da origen a lo que se llama el principio del nervio óptico. Tiene un promedio de 1500 a 2500 micras. Es la zona ciega y la podemos nosotros localizar a 15 grados del lado temporal. Si yo me tapo un ojo, el ojo izquierdo, y mantengo mi punto de vista fijo al frente y con una punta de un lápiz blanco empiezo a rotar ligeramente hacia afuera mi mano extendida al frente. A 15 grados pierdo la punta del objeto que estoy explorando. Entonces, en ese momento estoy entrando en lo que sería el punto ciego. ¿Sí? A ver, hagamos esto. Tapa tu ojo. ¿No la sigues? Del frente. Por ahí. ¿Sí? ¿La encontraron? Ok. Sí, se pierde, ¿no? Ok, entonces encontramos que nuestra papila se pierde, la papila se encuentra a 15 grados y como es una zona ciega, cualquier objeto, cualquier luz puede perderse en 15 grados. No es un fantasma, ¿verdad? Pero se va a perder un punto pequeño del objeto que tengamos. En ella se encuentra la excavación. La excavación es una depresión del nervio óptico en la cual no hay capa de fibras nerviosas y no debe de exceder del 30%. Cuando existe una excavación mayor al 30%, pues podemos decir que la excavación es amplia. Y a veces cuando llega a 60-70%, la excavación puede ser pues una excavación sospechosa de glaucoma. Cuando existe una papilitis, la excavación se pierde, el nervio óptico se inflama y se congestiona, tiene muchas veces hemorragia y afecta la visión. Cuando existe lo que se llama un papiledema, la excavación también se pierde por el edema y la presencia de elevación o retención de líquido a través de la papila. El nervio óptico está constituido por 1 millón de axones que vienen de las células ganglionares. Después continúa. Seguimos saliendo del nervio óptico. Aquí podemos observar que está el ojo, la papila en el borde exacto del límite del ojo. Después viene lo que sería el nervio óptico, que está formado por los axones de las células ganglionares de la retina. Aquí podemos observar un corte. Son puras fibras nerviosas que van a viajar a través de la retina. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero pasa la papila, que es
a nivel escleral, después viene una porción orbitaria del nervio óptico, después viene una porción intraósea y posteriormente viene lo que se llama el quiasma óptico o la decusación. Antes de la silla turca, el nervio óptico se decusa o se cruza y llega al quiasma óptico. Posteriormente, esas estructuras, ¿verdad? Van a viajar a las cintillas ópticas, ¿verdad? Que se originan inmediatamente posterior del quiasma y pueden estar separadas del tallo de la hipófisis. Cuando existe un crecimiento o un adenoma hipofisiario o una tumoración hipofisiaria, lo primero que se va a dañar o a lesionar es el quiasma óptico. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Por medio de campimetría. Esto va a dañar el campo visual central y periférico. Cuando los neurocirujanos van a operar a un paciente, nos envían a sus pacientes para que les hagamos una campimetría y muchas veces nos los envían después para que hagamos el control después de la cirugía, de la cirugía que se les haya hecho. De las cintillas ópticas vienen los cuerpos geniculados y de los cuerpos geniculados las radiaciones ópticas que van a llegar a la porción posterior del cerebro, que son las áreas de Brodmann, que son las áreas visuales, las 17, 18 y 19. Si hay un paciente que tenga un tumor occipital y se opera, sin duda va a tener una repercusión en cuanto a su visión, sobre todo afectando el campo visual. ¿Alguna duda, pregunta? Aquí está. Podemos identificar diferentes tipos de lesiones. Si tenemos una lesión inmediatamente por atrás de la papila óptica a nivel del nervio óptico, puede provocar un defecto campimétrico total, provocando un escotoma, una zona de visión ciega absoluta. Si vemos que se toma una parte a nivel del quiasma óptico, podemos tener hemianopsias. Pueden ser homónimas o heterónimas, dependiendo de el tipo de lesión o la aparición donde se haya presentado. Si nos vamos más atrás, podemos ver lo que se llaman las cuadrantopsias, a nivel de las radiaciones, de las fibras, o a nivel de los cuerpos geniculados, o en la parte posterior de la región occipital. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, esto es a grandes rasgos la anatomía del ojo y sus anexos. No sé si tengan dudas, preguntas. Todo esto tiene una aplicación clínica, sin duda, y tenemos que aprovecharla para hacer algún tipo de tratamiento o algún tipo de manejo en el paciente. Aquí están las cintillas ópticas, el cuerpo geniculado externo. Ay, gracias, gracias. El cuerpo geniculado externo, las radiaciones ópticas, ¿sí? Las áreas visuales en el área de Brodmann. ¿Dudas o preguntas que tengan? Los defectos campimétricos que se presentan ahí. ¿Ya llegó? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas? ¿No?
Doctor, Claro, ¿cómo mencionó? claro, como el cristalino o cataratoso, ya no sé. ¿Mande? Sí, dime. ¿Cómo mencionó que se iba a ver el signo de Wells? El signo de Weiss es una membrana translúcida que tienes que ver a través de fondo de ojo, ya sea con un oftalmoscopio directo o lo puedes ver también con lupas, con lupas. Y eso, la lámpara de hendura o el biomicroscopio. Y vas a identificar una pequeña membrana translúcida que tiene, vamos a ver, un circulito en la membrana que nos habla de que estuvo insertado a nivel de la papila o del nervio óptico. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Todo claro como el cristalino? Sí. Bien. Ok. Uy, voy a salir cuando ya termine. Esto para- Doctor, ¿Sí? para la entrega de los resúmenes, ¿la vamos adjuntando en los enlaces que nos puso? ¿O cómo Les se voy los a enviar entregamos? un Drive, Google Drive, para que ahí lo hagan ustedes su expediente y ahí los vayan depositando todos los trabajos, los voy a ir revisando y eso les va a dar, de acuerdo a la calidad del trabajo que tengan, un 10% de la calificación total. ¿Sí? El otro 10% van a ser las presentaciones que ustedes van a presentar. Yo les voy a exponer 8 presentaciones. Una es la anatomía, 2, la propedéutica, 3, las ametropías, 4, retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, degeneración macular relacionada con la edad, y me falta una que sería, creo que glaucoma. La carta descriptiva no se las he podido enviar porque tengo la anterior y me parece ser que ya se hicieron modificaciones, entonces ya quedé mal. Pero la próxima vez se las voy a exponer, las voy a presentar. ¿Ya leyeron la normatividad? Toda la normatividad aquí como le hago grande. Ya, yo ya. Ok. Yo también lo sabía leer. A la mera pestaña acá. Ok, gracias. Bueno, las vamos a leer rápido. ¿Sí? Bueno, pues ahorita mientras no tengamos ningún cambio, vamos a estar ejerciendo las clases virtuales, ¿no? Aunque van a venir aquí a rotar por subgrupos. El ciclo clínico corresponde de julio a diciembre y tenemos días festivos. A nosotros nada más nos va a afectar un miércoles 2 de noviembre, que es el día de muertos, el Santos Difuntos, ¿verdad? El 2 de noviembre es el único día que no vamos a tener clase. El ingreso a clase, bueno, procuramos siempre estar a tiempo. El formato se va a empezar a ejercer desde la próxima semana. El ingreso del alumno a clase virtual presencial, lo ideal sea con cámara abierta, micrófono cerrado. El alumno podrá activarlo, identificarse para la participación. Si ustedes quieren hacer una pregunta, me dicen su nombre o apellido completo para poder tomarlos en cuenta dentro de la participación. Dentro de la participación, mira, doc, apunta. No, aquí. Tenemos
bueno, durante la clase virtual presencial, lo ideal es de que pues tengamos por lo menos la bata o una playera blanca o camisa de color blanco, que sería lo ideal, ¿verdad? A veces pues tienen algunas bonitas imágenes, ¿verdad? Que no corresponden a ustedes, pero lo ideal sería que estuviera su foto o estuviera sin foto. A veces me salen ranitas, a veces me salen perritos, gatitos, que son las mascotas más lindas, pero pues estamos en clase, yo los quiero ver a ustedes, y conocer después a sus mascotas, ¿verdad? El móvil pues lo tenemos en modo de avión, tratamos de no interrumpir la clase, y el perfil de la lista de los alumnos debe estar escrito cuando yo les mande la lista o el drive donde van a meter sus trabajos. Va a ser en letras mayúsculas, empezando por el primer apellido y sus nombres, de preferencia con fotografía. El programa es a través del manejo de la carta descriptiva, la carta operativa, ¿verdad? La estrategia de la evaluación del ciclo clínico virtual sí no varía. Tienen un 60% de resultado en los exámenes parciales y finales, 20% en las presentaciones que hagan ustedes. Dependiendo de la presentación, va a ir variando la calificación y de la investigación que ustedes hayan hecho, del tema o la profundidad que hayan tomado. El 10%, tareas. Muchas veces me dicen, es que yo le eché muchas ganas. Pues sí, pero será tarea, ¿no? Por más ganas que le eches, no vas a pasar del 10%, ¿sale? O sea, no hay forma de respaldar las tareas. Si hiciste muy buenas tareas, vas a sacar 10, pero si hiciste malas tareas, vas a sacar 5, ¿sí? Y si te hicieron falta, pues peor tantito, ¿no? Pero nada más va a afectar el 10%. Si no te interesa, no presentes nada, no se te toma en cuenta eso, pero tienes un 10%. La participación en clase, el respeto a la normatividad en la clase virtual, los incisos que van del 1 al 6, también deben de ser tomados en cuenta. La calificación aprobatoria del curso mínimo es de 6 en teoría y práctica. Es obligatoria el 80% de la asistencia. Con fines de retroalimentación o aclaración de calificaciones de los exámenes programados, van a ser 2, uno parcial y uno final. A lo mejor les hago otro, pero ese es el sorpresa, ¿no? No se los puedo decir. Ajá. Deben estar listos. Y los trabajos, exposiciones y presentaciones deben ser en PowerPoint, y deben de ser información que debe de venir de las guías de práctica clínica, para que tengan una cierta validez. Luego me sacan unas bibliografías muy extrañas y cosas muy raras, y dices, creo que eso ocurrió en 1800, ¿no? Pero bueno, lo mencionaron, ¿sí? Alguien se enojó. Debe tener el orden, el título, la definición, la etiología, la fisiopatología, la epidemiología, y el cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento en caso de que lo requiera. Tenemos citas bibliográficas, ¿verdad? Que deben de ser y pueden ser entregadas en la plataforma, o pueden ir abajo en su exposición que tengan a pie de diapositiva. Al terminar el curso, bien importante, al terminar el curso no se autorizan trabajos extras. No me digan, por favor, que para aumentar o modificar la calificación, porque le echaron ganas, pero pues no sacaron la calificación que tenían en mente o como meta, no puede hacer nada, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran hacer tiene que ser a través de su representante. Si quieren una revisión de examen, díganle al representante. Yo no los puedo ni atender directamente, a menos de que sea por el representante. Si quieren
Si quieren revisión de examen, sí se los hago, pero tiene que estar su representante o a través de él. ¿De acuerdo? El inicio del semestre, pues inició el 25, las clases finalizan el 26 de noviembre, los exámenes ordinarios son 28 al 11, nosotros generalmente procuro terminar antes, espero que sí. Siempre he terminado mis cursos, así que a veces tendremos, por alguna razón extraordinaria, alguna reunión extra, ¿no? Pero siempre dentro del marco. Las guías de práctica clínica son conjunto de recomendaciones que ya conocen ustedes, que son de calidad y que yo creo que les va a servir para toda la vida. Entonces, de una vez, empieces a acostumbrar, ¿vale? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Los primeros temas se los voy a dar yo, ya se los mencioné. Son 8 o 9 temas, de aquí hasta 9 temas, y después ustedes van a empezar a exponer sus temas. Les voy a dar la carta operativa para que ustedes ya puedan, en ese momento, ya distribuir el trabajo, empezar su investigación y irlo preparando con tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Cómo sienten el nivel de la clase? ¿Está bajo? ¿Está alto? ¿Es rápido?